buenas noches, bienvenidos sean a todas, todos tenemos una opinión, ya saben, es la mesa de análisis sobre temas culturales que tenemos aquí en Jalisco TV. Les recordamos que tenemos varias formas en que puedan ustedes ver esto que está sucediendo, desde luego el 17.1 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y también nuestras redes sociales que aparecen ahí para que tomen nota, participen, opinen sobre esto que creo que es apasionante. A todos nosotros nos gusta mucho el tema cultural porque cultura es todo lo que se cultiva, no es las grandes expresiones como a veces se creen por ahí que son expresiones ya últimas de algún desarrollo artístico. Pero bueno, tenemos el privilegio de contar así con la casa llena. Te extrañamos, Kenji. Sí, pues ya ando por aquí de nuevo. Bueno, Kenji, Kishi, está Janine Hop. Bienvenida. Julieta Marón también. Hola, gracias. Y nuestro rockstar, Juan José Doñán, para hablar de esto, que nos gusta mucho. Vamos a desmenuzar los temas que tenemos en esta ocasión. Son tres: el lenguaje inclusivo, el tema del centenario del nacimiento de la gran escritora chiapaneca Rosario Castellano y también una exposición que tiene el MUSA que se llama Catarsis, sobre el mundo de la lucha libre mexicana. Bienvenidos, buenas noches. Les recordamos, antes de pasar a lo siguiente, que estas mesas de análisis con distintos temas se proyectan de lunes a viernes, se presentan de 10 de la noche a 11, todos los días de lunes a viernes con los distintos temas. Comenzamos ya. Bueno, pues así está nuestra introducción, los temas que vamos a estar abordando. El primero, decíamos, el lenguaje inclusivo. Yo recuerdo que allá por los años 2000, cuando llegó a la presidencia del señor Vicente Fox, se puso esa cosa de chiquillas y chiquillos y empezó, era un tema ya desde antes, pero él como que lo socializó. Yo quisiera tener tu opinión, Janine Job, sobre este tema, porque salen opiniones de Vargas Llosa, de aquí, de allá y de todos, y decimos si es, no es, o debemos poner el acento en otras cosas que vayan poniendo la mira hacia la inclusividad, hacia la igualdad. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo ves esto del lenguaje inclusivo? Bueno, sin duda es un tema que está muy en boga hoy en día y creo que cuando pensamos en lenguaje inclusivo pensamos principalmente en las comunidades LGBT, diversidades de identidad y de orientación sexual, que históricamente han sido relegadas, reprimidas, excluidas, invisibilizadas, y que refiere como a esta lucha donde estas comunidades utilizamos el lenguaje para hacer visible precisamente ciertas necesidades o demandas sociales, ¿no? Entonces hay como divisiones, opiniones muy divididas, me parece, pero creo que el hecho de que genere tal discusión es un signo de la necesidad de hablar de estos temas, ¿no? Sí. Entonces me parece que, creo yo, no lo sé, pero me parece que toda esta comunidad diversa lo que intenta es, al intentar visibilizar estos temas, el fin último quizá no sea la corrección política, ¿no? Sino precisamente si genera cierta incomodidad, pues entonces es una oportunidad para hablar sobre algo, para hacer visible identidades que históricamente, pues como digo ya, no se ha volteado a ver un poco por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Vargas Llosa, haciendo pues quizá comentarios en donde le parece que no es relevante, que es intrascendente y que solamente son modas, yo siento que a veces tocaría entonces ser un poco más sensible a lo que estas personas están intentando decir, ¿no? Estamos hablando de que venimos de un país pues sumamente violento en cuestión de género y diversidades sexuales, hay una alta tasa de índices de feminicidios o las personas transexuales, por decir un ejemplo, el promedio de edad de las personas transexuales en México es de 34 años, la mayoría de las personas están en estado de indigencia o se tienen que dedicar al trabajo sexual, por ejemplo. Entonces, yo creo que estas cuestiones, al final a mí me parecen que son como súper importantes de hablar y finalmente si el lenguaje se deforma o no, pues
quizá, no sé si es tan importante si comparamos este tipo de prioridades, también pensando en que si resultara que es una moda, pues ojalá que en el futuro la sociedad miremos hacia atrás y digamos, wow, qué interesante que se generó este fenómeno en que una lucha social tomó el lenguaje como una oportunidad para poner al frente un tema que era urgente hablar. Sí, que no se quede en la superficie o que no quede ahí. Julieta, ese es un asunto, digamos, la parte del lenguaje, y lo que subyace es el tema quizá, digamos, más fuerte, ¿no? Las desigualdades reales, que más allá del lenguaje que puede ser utilizado, ¿no? Mira, ¿O sí, cómo va? aparte de lo que dice Janine, es un símbolo ante el lenguaje patriarcal, que realmente así ha sido. Pero precisamente hay que tener cuidado, creo yo, y no dar por hecho que porque ya hay un lenguaje inclusivo que visibiliza ciertos sectores de la población, ya se dé por hecho que no hay discriminación, porque vivimos en una sociedad altamente discriminativa, todavía existe homofobia, todavía existe racismo, existe también, existen sectores de la población desechables como los adultos mayores, que llegas a los 60 y ya no existes, ¿no? Ya no tienes derecho ni siquiera a buscar un trabajo, aunque tengas toda la capacidad, toda la experiencia y todo tu ser en perfectas condiciones, ya eres hecho a un lado. Entonces, creo que es un primer paso, es un terreno del peor es nada, siempre ando en los terrenos del peor es nada, pero no hay que quedarse en ese terreno del peor es nada, sino entrar en conciencia y de verdad que quede grabado en el ADN eso, y no solamente como una moda, sino que se lleve a cabo la no discriminación, el no racismo, etcétera, etcétera. Sí, yo te preguntaría, Kenji, si en la creación artística incide eso, o digamos que es un tema aledaño al contacto social, o también ahí hay este tema que hay que ponerle énfasis y ponerle bien la lupa. Bueno, yo creo que sí incide en el sentido de los que nos hemos dedicado, por ejemplo, a la docencia. Cuando llega esta discusión como profesor y cuando quieres dirigirte al alumnado, ¿no? A tus alumnas, a tus alumnos, a tus alumnes, al nombrarlo así, hay una conciencia de la identidad por la que quieren ser nombrados, ¿no? Y también, bueno, desde la literatura ya habrá otra discusión sobre qué tan pertinente es usarlo o no. Poetas más jóvenes han estado metiéndolo como una parte de su práctica poética, ¿no? Como una posición muy política también, ¿no? Entonces, en el arte creo que también, sobre todo para los varones, nos hace pensar que si vamos a nombrarlo, usarlo, pues también tiene que ver con ser consciente de nuestros privilegios y de ser conscientes de en qué momento en nuestra formación fuimos incluyentes o no, ¿no? O sea, como siendo músico de una escuela, digamos, tradicional de música, ¿no? Que en una academia que enseña la tradición escrita, ¿no? De música clásica, pues hay un montón de discriminación y hay un montón de desigualdades cuando estás enseñando esto, ¿no? Hay mucho menos alumnas de ciertos instrumentos, hay menos compositoras, etcétera. Entonces, no es que el lenguaje como tal te lleve en automático, pero sí hay una reflexión sobre pensar cuando nombras en un salón y te das cuenta que hay menos alumnas, ¿no? O inclusive también para mí implica una posición de respeto, ¿no? Cuando he dado clases a personas que se quieren nombrar con los pronombres que quieran, a mí me parece que uno tiene que nombrarlos por respeto, claro, y por la identidad que están planteando. ¿Algo querías decir antes de que pasáramos? Es que me vino a la mente cuando hablaba Kenji, que es compositor de música para cine, y recordé que también tuve mis pininos. Y ese tipo de discriminación no es consciente, pero por ejemplo, los directores y directoras de cine no confiaban en una mujer para que les hiciera la música. ¿Sí me explicó? Y es increíble porque puedes hacer algo bien, pero prefieren hablarle a un hombre que a una mujer. Entonces ahí viene también una parte de discriminación histórica. No digo actual,
sí histórica. Probablemente ahora han cambiado las cosas de 20 años atrás, pero también, por último, quiero decir, ya hay más mujeres, tenemos la primera rectora mujer, ya tenemos presidenta municipal, pero si lo reflexionas más profundamente, fueron los hombres los que le dieron oportunidad o chance a la mujer que estuviera, porque fueron los hombres los que le dieron chance, pero hay que tener cuidado si ese chance es mientras calladita te veas más bonita. Ojo, nada más quiero decir eso. Juan José, el gobierno español hace algunos años encargó a la Real Academia que analizara, ¿no?, hasta los diccionarios de qué, dónde venía. La ONU ha insistido, inclusive las universidades dicen, hay manuales, vayan viendo. O sea, no es un tema menor. Sí, a ver, para empezar hay que aceptar lo siguiente. El idioma, las lenguas, el que sea, es un organismo vivo que tiene una función principal, que es comunicar. Y que haya entendimiento. Es decir, esa es la función principal del idioma en cualquier parte. Incluso hasta en los extremos de más pereza mental, que es tráeme el S que está en la ESA. A ver, si alguien me entiende, entonces sí me estoy comunicando. Desde luego no es una forma ejemplar de hacer eso. A ver, el lenguaje inclusivo pertenece a lo que los lingüistas llaman un sociolecto, que no es lo mismo que dialecto. Es decir, lo que habla un grupo social, más o menos amplio. En este caso, universitarios, gentes letradas, de cierta actividad de un mundo más bien urbano, que no se sabe hasta qué punto va a penetrar en la gran masa. Les pongo un caso. Y que ya desde luego tiene antecedentes literarios. En los del lenguaje inclusivo está por verse. Sí hay por ahí personajes que ya hablan así, es decir, que se les identifica y dicen pertenece a este grupo social. Ese se llama sociolecto. Fue, por ejemplo, el caso de la literatura de la onda en los años 60, que era esto que se dice, llamar la atención sobre los jóvenes. Es decir, los 60 es la irrupción, la eclosión, el florecimiento de la cultura juvenil, que querían remarcar su identidad y decir a nosotros no nos mezclen, no somos adultos pequeños, somos diferentes. Se crearon ahí palabras de las cuales sobreviven, habría que verlo, por ejemplo, la palabra onda, que es una palabra polisemántica, que depende además del contexto. Pero, por ejemplo, se fueron perdiendo otras palabras. Por ejemplo, momisa. Si uno lee a José Agustín, si uno lee a las gentes de entonces, se da cuenta de que sí han envejecido en ese sentido. Es decir, a ver, o sea, que hay cosas que no quedaron, que no penetraron al lenguaje común. Es decir, la gente tiene un sentido, sí. Por decir algo, les pongo otro ejemplo. La palabra sirviente, todas las palabras ente y ante, son lo que se llama común de género. Es decir, por ejemplo, no se dice la estudianta. A lo mejor en algún día sí, pero de entrada ahorita suena raro. Bueno. Pero ¿saben ustedes por cuál empezó? Con la palabra sirvienta. Porque la mayoría de la ayuda doméstica eran mujeres. Y entonces se feminizó. Para mal, podríamos decir, y ahora para bien, presidenta. Es decir, a ver, esto es para lo que decía al principio, el lenguaje en general, es decir, la lengua y el habla, es un organismo vivo. Bueno, vamos a quedarnos con esta idea de cómo va a permear a la masa, eso si va a permear o no, porque decía Kandinsky, el artista o los adelantados van ahí y luego la sociedad va llegando a esos puntos. Vamos a hacer una pausa y ya retomamos esta idea que es muy importante. Continuamos en todos tenemos una opinión, estamos en un tema, sí permeará esto, va a llegar a la gente, cuándo llega, cómo llega, porque el patriarcado, las ideas son monolíticas, muy de a poco. A ver, yo creo que ahí, como alguien decía, es mejor ser historiador que profeta, por lo menos es menos riesgoso. No sabemos qué va a quedar. Miren, por ejemplo, la prueba es que esto de todas y todos no ha penetrado diríamos, al corpus
es que, por ejemplo, que sería raro que en la casa de alguien una señora dijera, vénganse todos y todas a cenar. Es decir, hay algo, porque hay lo que se llama una tradición lexicológica, que está en la mente y que está ahí, y que ahí hay una suerte de inclusión. No solo decir, por ejemplo, que en el Quijote y en las obras literarias, etcétera, etcétera, hay eso. Es decir, a ver, yo lo que creo es que el lenguaje inclusivo es un sociolecto respetable. Pero, es decir, a ver, que de pronto es un grupo que se identifica, que quiere llamar la atención sobre algo. Es decir, a ver, primero, la función del lenguaje es comunicar, y luego al mismo tiempo decir quién soy yo, o sea, a qué grupo pertenezco, con qué me identifico. Hay casos en los cuales una persona, eso se llama idiolecto. Por ejemplo, ¿qué dices tú? Habla como Juan José Arreola. O sea, donde alguien crea un estilo de comunicación o demás. A ver, pero lo que yo digo con todo esto es que no se puede profetizar, Iván, ¿qué va a quedar? Pero ¿te estarías de acuerdo que si ya en unos grupos de reuniones ya alguien llegue y diga todas y todos, a lo mejor en la casa no por economía de recursos y quizá con el tiempo podríamos llegar a eso? Como tú dices, es difícil vaticinar, pero tú, Jenny, ¿qué crees que sí podría suceder por esos pequeños grupos? Yo creo que pensar en si va a permear en el futuro o no, a lo mejor no es la discusión que se está buscando. Como digo, si en un futuro en la sociedad vemos esto como algo pasado que ya no es necesario utilizar, porque digamos, idealmente todos los derechos humanos son respetados, pues qué mejor, ¿no? Cumplió su función esta lucha, digamos. Pero hoy en día creo que, o sea, por ejemplo, las personas no binarias sí tienen una necesidad más allá de, además de ser nombradas, también legalmente ser reconocidas, por ejemplo. Entonces, creo que sí hay unas áreas de oportunidad donde puede tener una trascendencia mayor y que además también depende mucho de la apertura de los gobiernos o las instituciones. Vemos en países, por ejemplo, de lengua alemana, donde ya está más o menos institucionalizado el uso de un género neutro o una forma de escribir que contemple cualquier género, ¿no? Hay otros, como en Argentina, que están súper cerrados. México ha sido un poco neutral en algunos casos, pero sí creo que, por ejemplo, instituciones como la RAE, me parece que su labor debería ser no prescriptiva, ¿no? O sea, no decir cómo es el buen hablar o cuáles son las reglas, sino más bien descriptiva en el sentido de que así es como se habla, ¿no? Y hacer un consenso, hacer un registro, pero creo que, como dice Doñan, el lenguaje es un organismo vivo que está cambiando todo el tiempo y nosotras o nosotros mismos cambiamos nuestra manera de hablar según el contexto en el que estamos en una sola misma persona. No es lo mismo hablar con tu familia que hablar en un espacio académico, que hablar dando una clase, que hablar pidiendo algo en el restaurante, ¿no? Hablamos diferente porque necesitamos comunicar cosas diferentes. Y creo que ese es el fin último de este pronunciamiento político a través del lenguaje. Lo que no se nombra no existe. Entonces, desde el momento en que ya puedes nombrar incluyentemente al todas, todos y todes, entonces ya reconoces su existencia. Y como decía, yo creo que poco a poco se ha ido posicionando, al menos en los terrenos no de casa, pero sí con los políticos. Por ejemplo, si un político o una personalidad pública ya no usa el lenguaje incluyente, como que se ve mal, ¿no? En ciertos sectores, no en todos, pero ciertos sí, ¿no? Sí, o sea, a ver, también hay que pensar que sí hay manuales que ya tienen los gobiernos, ¿no? O sea, hay manuales para ser inclusivos, hay manuales para cómo utilizar los géneros. Bueno, a ver, este programa se llama Todes tenemos una opinión, ¿no? Sí. No se llama Todos tienen una opinión, o sea, para entender, y esta es la televisión pública. Entonces, hay una intencionalidad de posicionarse como que vamos a incluir en ese, y lo digo, este se llama Todes, no todas y todos, ¿no? Porque tiene una X, y ese tendría que ser el neutral. Entonces, que va a permear, pues ya lo está haciendo, y también permea en esta conciencia, de nuevo, la conciencia de lo habitual, de cuando te presentas, cuando hablas en público, ya está ahí puesto, está puesto en los políticos, está
está puesto en la presidenta y lo subrayó desde su primer discurso, presidenta de México, aun sin que le importara que la terminación ente, ¿no? Sí, hay un montón de cosas que salpican estos temas. Sí, a ver, si salimos, por ejemplo, de nuestro medio, estaba escuchando esto de lo que dice la presidenta, pero en cambio en los Estados Unidos está la cuestión contraria, diríamos, del lado del gobierno, que además los gobiernos no siempre son el mejor modelo ni de comunicación, porque diríamos, inventaron, entre otras cosas, una cosa que se llama demagogia, que es hablar mucho y no decir nada, u ocultar cosas. Es decir, ahí hay, decía mi maestro Antonio Alatorre, que por ahí está su libro Mil y un años de la lengua española, que dice que hay un lenguaje que se llama el oficialés, en el cual hay cierta solemnidad y una serie de cosas. O sea, que la parte comunicativa se infla con otras cosas como para yo llamar la atención en algo, decir, por ejemplo, qué enterado estoy, qué sensible soy y demás, cuando en los hechos sea otra cosa. A ver, yo creo que aquí de entrada una cosa es estas justas reivindicaciones de grupos sociales que históricamente han estado marginados y grupos, por ejemplo, vulnerables, que son las comunidades indígenas, ciertos grupos étnicos, en el caso, por ejemplo, particular de los Estados Unidos y demás, que tienen además una forma de hablar entre ellos. Aquí entre nosotros, vamos a decir, los que se llaman, a lo mejor el término es incorrecto, los cholos y demás, que arre, y que tienen un lenguaje y que además se comunican y cumple esa función. El lenguaje, diríamos, tiene que ser eficaz y entender, y claro que comunica no solamente conceptos y ideas, sino también una suerte de emocionalidad, de emotividad y demás. A ver, yo lo que creo es que sí, o sea, que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno, diríamos, en el cual tiene como más reflectores, está más presente en muchas cosas, porque está efectivamente desde ciertas élites sociales. La cuestión es que si eso va a penetrar en el grupo de la masa. Digo, yo ahí tengo mis reservas, porque históricamente se ha dado, algunas cosas sí irán a quedar, otras quién sabe. Es decir, lo otro, eso es cierto, o sea, cuando uno está con un grupo, es decir, a ver, yo ya tengo más tiempo que ustedes fastidiando alumnos. He tenido, diríamos, alumnos de la generación X, de los millennials, ahora de los centennials y poncentennials y demás. Y claro, es una enseñanza y demás, y diríamos, tampoco hay una unanimidad. Sí, a mí me ocurrió en alguna ocasión, por ejemplo, que un alumno que no vino conmigo a decirme su condición y demás, que yo lo nombré, y me dijo, no soy fulano de tal. Y entonces, y le dije, al final, tú debiste haberme venido y decir, mi situación es esta, y quiero que me llames así, y yo con muchísimo gusto. Quedamos en que lo iba a nombrar por el apellido. Y lo otro, le dije, a ver, aquí aparece tu nombre en esta lista oficial y pues así te nombro. Sí. No fui ni tu padrino ni nada por el estilo, o sea que no tienes que reclamármelo. Que si tú me lo dices, pues con mucho gusto y demás. Porque partimos de esta cosa, diríamos, del respeto que todos nos debemos a nosotros mismos. Y que en el lenguaje eso tiene que advertirse. Alguien puede usar un lenguaje inclusivo y ser un tal por cual, sí, en la práctica. Es decir, son cosas distintas que yo no digo que estorbe, no digo que sea, que es un sociolecto legítimo. Yo creo que la primera cosa es avanzar, ¿no? Sí. Es decir, vamos haciendo el esfuerzo quienes estamos más anquilosados y nos quedamos... A ver, yo lo que creería ahí, y yo no sé qué piensen los demás, sería la exageración. Por ejemplo, que sí hay históricamente términos sustantivos que tienen, por ejemplo, unos masculino y otro femenino, y otros que son neutro. Por ejemplo, a ver, yo nunca he escuchado que un varón reclame y se diga que yo no soy pianista, soy pianisto, sí, o violinisto, o que yo voy con el dentista, que por cierto yo de ahí vengo, o cosas por el estilo. Es decir, a ver, ya ahí hay una historia, sí, claro, que hay una suerte de aceptación que no podemos hacerlo. Es decir, hay una base en el lenguaje que es casi inamovible. Es decir, sí se le va agregando, se van incorporando lo que se llama los neologismos. Si hay realidades nuevas, hay que nombrarlas. ¿Cuál es una realidad nueva? Por ejemplo, no existía la palabra googlear, ahora que todo el mundo dice que googlealo y demás. Sí.
A ver, es una realidad nueva y necesaria. Esa Nuevos palabra verbos. se necesita. O como dirían en Guadalajara, esa palabra se ocupa. ¿Tú Sí, facebookeas? ¿Mande? ¿Tú facebookeas? Sí, o sea, que son esas palabras que digo, quién sabe, a lo mejor, por ejemplo, ya existen en la tecnología cosas, por ejemplo, el escáner, pero hay otras cosas que ya no existen. Claro. Y que entonces desaparecen. O sea, este es el ejemplo de que la lengua es viva y de que no tenemos que preocuparnos. Es decir, a ver, que las personas como Vargas Llosa o la Real Academia lo que hace es la siguiente, va un poco a la saga y es decir, ¿cómo se debe hablar? No. La gente no le pide permiso a la academia para hablar. No, pues, La gente trata de comunicarse en la medida de sus posibilidades, de su educación, de su entorno, de sus inquietudes. Si se sale de su entorno y se pone muy solemnón, dicen que es mamón. sí. A ver, sí, o sea, que está fuera del grupo, o sea, porque yo pertenezco a un grupo, queramos o no pertenecemos a un grupo, y tenemos comunicación, como dice Janine, con los demás, y tenemos que estar ahí, pues para que tampoco nos den bullying, Hay a que propósito de neologismos. Hay Oye, hay que tribus darle sociales, Sí, ¿no? ¿dónde? Hay tribus sociales. Hay Sí, que darle no, claro. chance a los de la Real Academia para que luego vayan corrigiendo sus manuales, sus diccionarios, si no se van a Diríamos, morir de hambre. es un poco, la función no es policía del lenguaje, sí tiene que mantenerse una forma, diríamos, Ok. de ciertas bases y demás, pero la gente no pide permiso. Bueno, vamos a hacer una pausa. Creo que el tema da para más, pero tenemos otros temas y yo creo que lo estaremos retomando periódicamente conforme vayan apareciendo nuevas expresiones, nuevos fenómenos. Vamos a hacer la pausa. Continuamos aquí. Kenji, qué bueno que lo dijiste. Todos tenemos una opinión. Todos tenemos una opinión. tenemos una Que opinión. necesite la aclaración muy pertinente. Y tenemos otro tema. Yo creo que lo vamos a seguir tomando periódicamente, pero es un tema muy rico que es el centenario de una de las grandes plumas de la literatura mexicana, latinoamericana, Rosario Castellanos, una mujer nacida en Chiapas, en un estatus, digamos, bueno, que vivió cosas que medio despojaron, pero no perdió su visión social, ¿verdad? No sé quién quiere empezar hablando de Rosario Castellanos, Janine, como una imagen, en un centenario, además no es una fecha menor, ¿verdad? Claro, pues como bien dices, Rosario Castellanos pues es una figura emblemática para la literatura en México y también una gran figura para los feminismos en México también, ¿no? Tiene obra diversa, poesía, novela, obras de teatro, muy famosa por su única obra de teatro, El Eterno Femenino, o esta compilación de poesía, No eres tú, con una vida interesante que estuvo mezclada también un poco entre se me fue la palabra. Como una figura social, ¿no? Sí, sí. Relevante dentro de la política también, con un final de vida pues un poco trágico también, pero bueno, es esta figura emblemática porque en su obra retrata mucho las necesidades de las mujeres, las demandas de las mujeres en aquel entonces, un poco más propia de los feminismos que podríamos llamar de la segunda ola, donde la lucha va por visibilizar la vida de las mujeres en la esfera privada, ¿no? La vida, el matrimonio, por ejemplo, la reproducción, el aborto, los embarazos, ¿no? La vida sexual, etcétera, ¿no? Como todos estos temas son los que se abogan y que se pueden leer en su obra. Hay una parte del poema Poesía no eres tú, en la que alude a este otro poema de Adolfo Becker. Gustavo Adolfo Becker, que escribió que fue a 100 años Sí. antes, que dice, poesía eres tú, refiriendo a las mujeres, ¿no? Como viendo a las mujeres, ahora lo podemos ver en retrospectiva, donde se ve a las mujeres como un objeto de la poesía y no sujeto, y entonces Rosario Castellanos toma poesía, No eres tú, como reivindicando un poco esta figura, hablando de una mujer que no solo soy la que calla, no soy la que suspira, no soy la que implora, no soy la que espera, soy la que habla y la que dice basta. Sí, y es interesante porque siendo una familia pues, con latifundios, con privilegios en Chiapas y afectados, digamos, por la reforma agraria cardenista, no se vuelve panfletaria, sino su visión es del mundo indígena, ¿no? De cómo ellos subyacían o estaban afectados, digamos, por ese
esa forma, las relaciones sociales de producción que se presentaban ahí. Yo creo que eso marca también un acento en la obra de Castellanos. Sí, bueno, mira, yo creo que ella es una de las 3 mujeres más emblemáticas en México, después de Sor Juana y junto con Frida Kahlo, que levantaron la voz, que son íconos del feminismo, de la lucha, y tienen en común que se rasgaron las vestiduras. Si analizas sus obras, te comentaba el otro día, hay un poema que dice de Rosario: no me toques el brazo izquierdo, me duele de tanta cicatriz. ¿Qué quiere decir el brazo izquierdo? El lado del corazón. O sea, y fue una mujer que de verdad sufrió, o sea, que sufrió y que además, yo no sé si es bueno, malo o solamente es, pero sigue vigente. Si tú lees su obra, si lees sus poesías, o sea, siguen vigentes. No puedes decir que es algo del pasado y algo que fue, definitivamente, ¿no? Sí, pues pasa por la cuestión de la naturaleza humana, ¿no? O sea, estas cosas casi alejadas a veces del tiempo, sino de esa condición humana, de superioridades, de abusos, etcétera, etcétera. Yo me late que tú vas a acabar haciendo una musicalización para la obra de Rosario Castellanos. Pues creo que, o sea, en esta condición humana también es bien importante que hay como una idea de sacralizar los temas de la poesía, ¿no? Verse como en su condición de humana, ¿no? Hay un poema muy bonito, el de Autorretrato, donde habla de quién es ella, ¿no? Y parte de ella: soy madre de Gabriel, ¿no? Antes de que se convierta en alguien que me va a reclamar cosas. Y habla de cómo que su familia más bien le enseñó a llorar, por así decirlo, pero dice: yo lloro por el arroz que se me quema y por los recibos perdidos, no por estos grandes temas sobre la humanidad, sobre el cotidiano. Y eso me parece como muy importante y muy relevante, sobre todo porque hace, digamos, como un contrapunto no a todos, pero a muchos de los poetas, ¿no? Octavio Paz, el más emblemático, que tienen estos poemas que son muy bellos, pero que están en el lugar de la poesía, como lo sagrado, que hablan de la luz y del agua que fluye y todo eso. Y Rosario viene a decir: a mí lo que me hace sufrir es el arroz que se me quema, ¿no? Entonces, y creo que además también es como un parteaguas, porque yo diría que abre una tradición en muchas poetas o narradoras mexicanas, y creo que esta reivindicación a 100 años de su nacimiento me parece que viene a conectar diferentes generaciones, ¿no? Yo tengo la idea de que ahorita mismo la mejor literatura en México, o de la mejor, está hecha por mujeres, y creo que en el mundo en general. Y me parece que la generación de Rosario Castellanos, ¿no? A la que pertenecieron, bueno, que era un poco más joven, Elena Garro, por ejemplo, que también ahorita ha habido desde hace algunos años una reivindicación a su obra, viene a ser como esta conexión con la literatura, y no la literatura de aparentemente los grandes temas, aunque sí los tocan, ¿no? Como pensando que la intimidad es también esto tan fuerte, tan político, y hay una voz que es muy válida desde la condición de ser mujer, ser mexicana, ¿no? Juan José, nos quedamos como con Alfredo R. Plasencia. Digo, tienen otras dimensiones, tienen otras divulgación, y tienen otro conocimiento general la gente de la obra de Rosario Castellanos, pero sí todavía falta, ¿no? Que sea más leída, que sea más conocida. A ver, pues seguramente sí, pero diríamos, eso no depende, bueno, depende, digamos, sus libros se consiguen, digo, su obra está ahí. A ver, a mí me parece que es tal vez la escritora más completa, no diría la mejor, la más completa en las letras mexicanas, es decir, la más profesional. Fue profesora, practicó en muy buen nivel la poesía, la novela. No es la mejor novelista, yo diría que ¿Por qué no serías la mejor? porque es mejor Elena Garro. O sea, porque Los recuerdos del porvenir es superior,
Es decir, a ver, es superior no solamente a Rosario Castellanos, es superior a muchísimas otras novelas. O sea, luego, lo otro, Elena Garro, a diferencia de esto que decía Yanin, a ver, ella en su ficción, Elena Garro, ya que decimos, Elena Garro sí era mayor de edad. Chayo Castellanos es de una generación posterior, que es ya la de Jaime Sabines, Juan Bañuelos y compañía. Sí, a ver, ella sí tuvo una suerte de conciencia, diríamos, de su país en este sentido. Una conciencia incluso social de estos grupos indígenas, vamos a decir, que ella pertenecía al lado de los explotadores. Es decir, hay una suerte de conciencia y de aceptación, incluso de culpa, asumida. Luego, lo otro, a ver, es, diríamos, alguien que tiene un interés por la expresión verbal para llegar a la belleza a través de la palabra, que eso es la literatura. Y de expresar cosas, de expresar emociones y demás. Tener también una visión de cuál ha sido la situación de la mujer en México y en el mundo. Es decir, ella siempre tuvo como ídolo a Virginia Woolf, la citaba con mucha frecuencia, etcétera, etcétera. Tiene por ahí un libro, porque, escribió ella, también participó, yo creo que más que nadie de su generación y de las generaciones posteriores de mujeres en la prensa. Y ella tenía una columna en Excelsior y en distintos lados, y la reunió y hablaba de cosas del día, de situaciones políticas, no solamente de la mujer, de una suerte de monomanía. Tiene un libro que se llama Mujer que sabe latín, que está basado en un dicho muy famoso: mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin. Ella, diríamos, su condición curiosa, esto que estaban diciendo de su hijo Gabriel Guerra, ella, diríamos, hay una correspondencia que yo no sé si ustedes han leído o quienes nos ven y nos escuchan si han leído, que se llama Cartas a Ricardo, que es su marido, de una serie de reclamos, es decir, de que le puso cuerno pues sí, a cantidad, pero diríamos, pero ella también había esta cuestión de no separarse, es decir, de aguantar, va a cambiar, etcétera, etcétera. Y luego después en ella hay una suerte de culpabilidad, de cuestión autocrítica y demás. Otra cosa que mencionaron, que es esta faceta de entrar no solamente a dar clases, a estar en la vida pública, sino aceptar un cargo. Sí. Fue embajadora de México en Israel, donde pues encontró la muerte por un accidente. Hay quien habla de que, porque sí tuvo algunos intentos suicidas, como Virginia Woolf. Pero, a ver, no está claro eso. O sea, sería muy aparatoso que alguien se quiera suicidar electrocutándose. O sea, no es como lo más recomendable, diríamos. Para ese sentido, fue un accidente. Seguramente. Fue muy riesgoso, Juan José, que traes el tema de cuál era mejor, porque sí, eso es una cosa pero muy diríamos, complicada. A ver, yo diría, incluso como dramaturga, sí, es mejor Elena Garro con Felipe Ángeles ahorita o un hogar sólido. Donde además, o el árbol, donde Felipe Ángeles incluso hay una buena hipótesis de que Elena Garro es Felipe Ángeles. O sea, de que es una suerte de alter ego. Digo, pero nos salimos de barro. Hay grandes escritoras, digo, otra cosa que sirvió Rosario Castellanos, para llamar la atención sobre la literatura hecha por mujeres. Literatura femenina yo la discutiría. Bueno, vamos a hacer una pausa. Yo creo que quizá podríamos retomar el tema, pero todavía tenemos un tercer tema. Está brava la cosa. Hacemos la pausa. Regresamos a todos, tenemos una opinión. No sé, qué bueno que nos hizo la aportación, porque pues es que así como ¿verdad? Estaba medio complicado. Bueno, ya terminamos con el tema, que es pues extenso, podríamos pasar aquí horas y horas, pero te habíamos prometido un tercer tema, que también va a ser apasionante, medio de deporte, cultura. Es el postre del programa. Antropología social, la lucha libre mexicana. Por cierto, esto es a partir de Catarsis, una exposición que presenta el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara con el patrocinio de la Fundación Televisa, que ha hecho una compilación de fotos, de carteles, de cosas que incluyen a grandes personajes del arte en México. Estaban fotografías de Manuel Álvarez Bravo, de Lourdes Gorobet, de Graciela Iturbide, en fin.
Es un tema, la lucha libre. No sé quién de ustedes haya ido alguna vez al Pancracio, a los cuadriláteros. ¿Tú has ido? No, yo sí fui, claro, por supuesto. A ver, yo fui espectador. Yo sí. A ver, de hecho, esa palabra del Pancracio moderno lo utilizaba un ancestro ahí en el Canal 4, un ancestro tuyo, que es don Juan Manuel Rojo, que hablaba de eso, de estas personas, además, a propósito de esto que hablamos al principio, del buen decir, de estas personas, diríamos, que tenían esta idea también de una cuestión educativa y formativa. Y era muy curioso ver a una persona, diríamos así, de un lenguaje refinado, narrando peleas de lucha libre, desde la Arena Coliseo y demás. A ver, la lucha libre es una de esas expresiones de la cultura popular del México profundo. Es decir, donde las instituciones, la mercadotecnia, los medios de comunicación entraron después. Donde, ¿qué había ahí? ¿Qué hay en el fondo? Tal vez eso que decía Borges a propósito, por ejemplo, del western, que dice que recupera el sentido épico y el sentido de justicia. Es decir, que la vida es injusta y de pronto hay una serie de personajes que ponen a cada quien en su lugar, que restablecen el orden. Un poco como hasta en la tragedia griega, que hay, y se llega a esta que es, decía Antonio Gómez Robledo, la más alta de las virtudes intelectuales, que es la justicia. Que es una de las pocas que es capaz de conmovernos. Oye. Y allí era siempre esto, que los técnicos tienen que ganar. Es una lucha cósmica entre el bien y el mal. Oye, pero yo me carcome una curiosidad. ¿Por qué Janine nunca ha ido a la lucha libre? Debe haber una razón poderosísima. Es una mujer incompleta. La verdad, creo que sí. O sea, nunca me llevaron de chiquita, de adolescente y de adulta. No sé, me faltan amistades que me lleven, yo creo. Oye, aquí van a salir un montón. Vámonos de aquí. Faltó barrio. Yo tampoco, pero ¿por qué? Pues es una cultura, ¿no? Y aunque es eso que es un fenómeno, pero lo que sí, definitivamente, pues el santo enmascarado de plata, pues fue parte de nuestras vidas en muchas generaciones, al menos cinematográficamente, en la televisión, ¿no? O sea, y esa intriga de toda la vida, de que algún día viéramos su verdadero rostro, pues nunca se reveló. Oye, no, pero aquí viene el donde aterrizamos, porque es importante, porque a pesar de que mucha gente no ha ido in situ allá a la arena, pero tiene un contacto con el cine, con la televisión, con lo que se ve, y de ahí es que, para bien o para mal, lo rechazamos o lo aceptamos, nos gusta, decimos qué payasada o lo que sea, ¿no? Porque sí tienes ese referente. Sin duda, o sea, creo que es uno de los íconos de la cultura popular mexicanos así principales. A cualquier tienda de souvenir de productos mexicanos que vayas, además de un imán de Frida Kahlo, te vas a encontrar al lado uno de lucha libre, ¿no? Entonces creo que está completamente ahí presente todo el tiempo. Creo que a lo mejor personalmente, no sé, mi entorno nunca fue tan cercano a eso, y hoy en día también, porque aunque no haya ido, me han contado 1001 veces cómo es la experiencia de ir, ¿no? Y todos los chistes con recursos lingüísticos, ¿no? Que reflejan un montón como también esta cuestión de las clases sociales diferentes, ¿no? De que se les va el camión, ¿no? Ya llegó el del baño y les grita no sé qué, ¿no? Entonces, como que no sé qué pasaría si fuera hoy en día. Y cinematográficamente estas películas parece que se convirtieron de culto en Europa por la falta de continuidad, que eran errores, pero allá las veían como surrealistas. Es decir, estás en una escena y está el vaso medio lleno, y de repente hay un corte, vuelves en la misma escena y el vaso ya está vacío y nadie tomó, entonces es un poco... Bueno, pero más allá también porque obviamente es muy raro, o sea, yo lo que sé es que llegan las películas del santo, por ejemplo, a la Berlinale, y les parece rarísimo que ese que era un superhéroe, que era un hombre enmascarado que luchaba y luego peleaba contra vampiros, contra zombies, contra momias y todo eso, existía en la vida real. O sea, podías ir a verlo en la vida real luchando. Es que eso que acabas de decir, Kenji, es algo que hay que subrayar. A diferencia de otros superhéroes, es decir, de Batman, de Superman, sí existieron. O sea, estos personajes, es decir, el santo, claro que es una representación de un señor llamado Rodolfo Guzmán, de Hidalgo, si no recuerdo mal. Sí, y que desde luego se fue haciendo a sí mismo. Es decir,
cuando vean esas fotos, esa exposición, está cuando él comienza a los 16 años y es lo que dirían un alfeñique. Es decir, no la figura, es decir, tuvo una carrera de 40 y tantos años. Y entonces, diríamos, fue creciendo, fue siendo, diríamos, apropiado por la gente que lo vio eso, como lo que era un superhéroe que pasó él de la realidad al cómic, a diferencia de Batman, al cine. Tuvo incluso, por ahí está documentado, un conflicto con un José G. Cruz, que era el que hacía el cómic, y que decía, a ver, que no le pagaba porque era su imagen. Y entonces tuvo una demanda muy curiosa, porque dijo, usted ni siquiera da la cara en la realidad y demás. Y entonces fue un pleito, terminó ganando el santo, ¿eh? Sí. O sea, porque tiene que ganar el bien. Por supuesto, es decir, porque el mundo tiene que recomponerse, o sea, si no, no tiene sentido esta vida. De humor negro las películas del santo, porque en una que hace con el Blue Demon, tienen 2 coches sensacionales y le dice, vente Blue en el mío para no llamar la atención. Ah, claro. Imagínate 2 enmascarados en un MG, que entonces eran rarísimos los coches importados y además no abría la portezuela, echaba un salto. Sí. Ese era el estilo. Es decir, a ver, hay un estilo, hay una estética, o sea, eran modelos aspiracionales, es decir, era Hércules, era Aquiles, eran superhéroes de verdad. No. A ver, hay otras de las cosas que hay cuando vayan a quienes no han visto la exposición. Los niños, la cara de felicidad espontánea que tienen los niños porque alguien de los luchadores bajó y está ahí con ellos. Es decir, es para anotarlo en su diario, es decir, para guardarlo en una suerte de relicario sentimental para siempre. Yo quisiera preguntarle a Kenji si le tocó también que le compraran de niño un cuadrilátero con unos monos que estaban así de plástico reciclado. Si era del tianguis tenían rebaba los monitos así. Oigan, pero ¿saben quién tuvo la colección más grande? ¿Quién? Carlos Monsiváis. Ah, bueno, ahí en el Carlos Monsiváis tenía, yo estuve en una ocasión en su biblioteca. ¿En serio? Ahora están en el estanquillo. O sea, estaba lleno de la casa, llena de gatos, y todos, o sea, que los compraba, yo no sé si en la Lagunilla o dónde, pero tenía una colección infinita de máscaras y sobre todo de estos con rebaba o sin rebaba, acabados y demás, de los luchadores. Oye, todos eran de un color de carne parecido, ¿eh? No había así como muchas etnias. Bueno, es un temazo y yo creo que tenemos a ver, más allá del circo, o sea, sí hay ahí unos titanes. O sea, si tú ves eso, o sea, ahí hay un gimnasio y hay personajes que realmente están mameis. Sí. Y que es, digo, para decirlo ahora que estamos en el lenguaje, pues es barrio. Cuando decía Arriola, dice, bueno, yo cuando estoy en mi pueblo ni me fijo si lo correcto es Rafael o Rafael, Micaela o Micaela, si lo correcto es Ciruela o Ciruela o demás. Sí, estamos en la cultura popular. No, pues es una ocasión bellísima para que la gente se identifique así, esos vasos comunicantes que tenemos con la infancia, con las referencias de otros y las que sí tenemos con el cine, con etcétera, etcétera, las historietas y todo el misterio que hay allá, porque al final no sabíamos su vida, cómo sería su vida privada, pues imagínate. Quería traer a colación que aquí las personas de la Arena Coliseo tenían una cultura también literaria. La familia Luterot, si mal no recuerdo, sus luchadores Sandokan, que hacía alusiones a Salgari, o sea, no eran gente así que tenían una raigambre. No, hay todo esto. En los nombres, el Rayo de Jalisco, Tinieblas, Blue Demon, el Cavernario Galindo, la Tonina Jackson, o sea, eran que además se quedaban en la memoria de todo mundo. Ray Mendoza, que debía llamarse Raimundo, pero Ray es otra cosa, es una dimensión, diríamos, es la ficción. Y el sobre gran todo, Cochise, había uno. Sí, a ver, ¿qué es eso que decías? Es volver a la infancia, a la adolescencia. Y bueno, los aficionados, muchos siguen siendo o seguimos siendo eternos adolescentes con ese tipo de figuras. El Copete es Guajardo, en fin, Karloff Lagarde, o sea, estas cosas de los nombres, ahí también hay una intencionalidad de que se quede en la memoria y representar algo, ¿no? Y desde luego es eso, que es la lucha del bien y del mal. Yo sí invitaría a la gente, desde luego, a lo de Rosario Castellanos, para hacer así como una suerte de resumen, a ver este tema, revisar todo.
pero también, hablando de literatura, la gran novela de José Emilio Pacheco, El principio del placer, que acaba teniendo este choque entre el bien y mal en la lucha libre allá en el puerto de Veracruz. Así es que será una novela deliciosa, yo creo que lo van a disfrutar, a suerte de como de un diario, ¿verdad?, que escribe ahí un muchacho. Bueno, vas a ir un día, Janine, si te invitan aquí los... O te invitamos, vamos todos juntos, vamos. ¿verdad? Sí, un jueves. Vamos todos. Ahí, todos vamos ahí. ¿Tú vas también? Sí, claro. Y los domingos de familia. Sí. Siempre hay una primera vez. Kenny, ¿te gustaría reencontrar con la lucha? Claro, siempre. Juan José, ¿vas? No sé Claro, qué pues tal. es entrar al túnel del tiempo otra vez. Bueno, Sí. pues es así como los invitamos a todos estos temas, a las reflexiones, ¿no? Del lenguaje, si es nomás nos quedamos en la parte de arriba o aterrizamos en conductas verdaderamente inclusivas. Si vamos a ver a leer a Rosario Castellanos en este pretexto que tenemos de una efeméride tan importante y la invitación a ver la exposición Catarsis ahí en el Musa, que además tiene esa ventaja. La que es de- palabra catarsis, ¿qué es eso? Que es una suerte de emoción y de desbordamiento y de descansar y volver al principio. Es decir, a ver, ¿qué es? Purga. Es llegar, es una purga. Aquí claro. le vamos a seguir platicando porque tengo que terminar el programa. Por tu atención, mil gracias. Nos vemos en el próximo noticiario. Ya saben ustedes, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la noche, mesa de análisis. Todos tenemos una opinión. Por su atención, mil gracias.